Cordial saludo. Un nuevo huésped en casa. Nos encontramos hoy con el magistrado Luis Guillermo Guerrero, nariñense. Bienvenido. Muchas gracias, muy complacido de estar acá en el departamento de Nariño y en la gobernación. Presidente, contémosle un poco a la ciudadanía del departamento qué significa que una persona como usted esté justamente en esta alta designación. Bueno, para mí es un orgullo como nariñense haber llegado a la presidencia de la Corte. La Corte tiene a su cargo la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, y en esa materia, en este momento hay 3 nariñenses en la Corte Constitucional: la doctora Gloria Ortiz, el doctor Iván Escrisuría y mi persona, o sea que es una representación bastante sólida la del departamento hoy por hoy en la Corte. Nariño siempre dando ejemplo, digamos, en estas materias como el derecho y la justicia. Sí, yo creo que Nariño se ha caracterizado siempre por tener unos juristas muy destacados a lo largo de su historia, con universidades de muy larga tradición como la Universidad de Nariño y otras universidades más recientes, pero todas con excelentes profesionales. Su lectura, presidente, de lo que está pasando en el sur, en la gobernación del departamento, con esta implementación de nuevo gobierno, ¿cómo lee usted lo que está pasando hoy justamente en su región? A ver, pues en la región hay varios frentes y varios escenarios, algunos de ellos muy complejos. Desde el punto de vista de la gobernación, yo celebro y tuve la ocasión de estar con el gobernador en Bogotá en el lanzamiento del programa de gobierno abierto, y me parece una iniciativa particularmente destacada de búsqueda de transparencia y claridad en la gestión pública. Al mismo tiempo, el departamento, enfrenta unas complejidades grandes con las dificultades que se presentan en la zona de Tumaco en esta etapa de posconflicto, que es algo que el país entero debe enfrentar con la mayor seriedad y el mayor compromiso, porque no podemos permitir que prospere una situación de violencia en ese escenario que deja el posconflicto. La coyuntura de la paz, sin lugar a dudas, es un tema justamente que hace parte de esa complejidad. ¿Cuál es, digamos, la percepción que tiene usted como presidente de la Corte Constitucional sobre lo que debería pasar y está pasando justamente en esa construcción de paz? Bueno, yo creo que el país tiene un propósito de lograr la paz después de tanto tiempo de violencia y de confrontación, y la labor que en ese escenario le corresponde a la Corte Constitucional es precisamente esa de preservar y asegurar que todo el tránsito hacia la paz se dé con respeto de las garantías que la propia Constitución ha previsto y con el diseño que la Constitución ha previsto para el ejercicio de las competencias de los poderes públicos. Ese es un poco el contexto en el cual la Corte ha venido adoptando las decisiones que ha tomado en los últimos días. ¿Cuáles son los retos más fuertes que tenemos como país para afrontar justamente todas esas, digamos, adversidades que se vienen en la construcción del posconflicto? Yo pensaría que son muchos los frentes en los cuales se plantean desafíos y retos en la construcción de una sociedad en paz, de una sociedad capaz de integrar a todos los sectores, de desterrar por siempre la violencia y de desterrar también los factores objetivos que generan esa violencia. Pero yo pensaría que uno de los retos, entre tantos que suscita este proceso, pero uno de los retos es la necesidad de generar un verdadero consenso colectivo en torno a la sociedad que queremos hacia el futuro. O sea, yo he dicho que parte de los problemas de las constituciones previas a la del 91 en Colombia fue que se trataba de constituciones partidistas o que por lo menos implicaban exclusión de ciertos sectores. Y en la medida en que haya exclusión, siempre va a haber un germen de inestabilidad. O sea, el gran desafío que tiene hoy la sociedad colombiana es generar unos consensos suficientemente amplios sobre las reformas y las transformaciones que requiere el país para que eso sea garantía de estabilidad de lo que logremos construir. Viene un evento muy importante que usted nos ha comentado, viene ambientando, que estará, digamos, y tendrá lugar en septiembre. ¿Quiénes se van justamente a encontrar y cuál es esa invitación que trae usted como presidente de la Corte Constitucional? Sí, bueno, la Corte Constitucional hace anualmente lo que se denomina el encuentro de la jurisdicción constitucional. Y ha sido una tradición de la Corte tratar de llevar ese encuentro a distintas regiones del país
y en este caso, aprovechando la circunstancia de que yo soy de Pasto, hemos previsto hacer entonces el encuentro en la ciudad de Pasto. Se trata en esta ocasión de un encuentro académico que, aprovechando la circunstancia de que la Corte este año cumplió 25 años de trabajo, entonces hacer un balance crítico de la gestión de la Corte, hacer un análisis de su jurisprudencia, en qué la Corte ha contribuido realmente a la materialización de los derechos, a la defensa de la Constitución, cuáles han sido posibles falencias en esa tarea, qué elementos se cuestiona, y provocar ese diálogo desde distintas perspectivas, y esa sería la intención, el propósito de hacerlo aquí en la ciudad de Pasto. ¿Cuál es en ese sentido, presidente, para usted el aporte más importante que ha tenido la Corte Constitucional justamente en eso, en la defensa de los derechos de los ciudadanos? Bueno, a ver, la Constitución del 91 pues instauró la acción de tutela como mecanismo de garantía de los derechos, y la Corte Constitucional ha avanzado de manera consistente a lo largo de 25 años en la configuración de los derechos, en el impulso no solamente de los derechos llamados originalmente fundamentales de libertad, sino también en los derechos de contenido social y económico, y yo creo que en eso la Corte ha cumplido un papel destacado, no solamente en el país, sino en el contexto latinoamericano. La Corte es un referente por su jurisprudencia en el contexto latinoamericano. Y nuestra Constitución, se ha dicho, es una de las mejor elaboradas en Latinoamérica también. Bueno, la Constitución es una Constitución que incorpora una serie de elementos, tanto desde el punto de vista orgánico de la estructura del Estado, como en la consagración de los derechos y los instrumentos de garantía de los derechos. O sea, es una Constitución bien construida, digamos, pero en la que yo quiero insistir y destaco que fue una Constitución que se construyó sobre la base del consenso. O sea, en esa Constitución, en la Asamblea Constituyente del año 91, al margen de ciertas voces marginales que no concurrieron a ese proceso, pero hubo un esfuerzo colectivo y una adhesión de la colectividad colombiana a esa Constitución, y ese es un activo que no podemos perder. Presidente, su invitación entonces para que desde ya la gente se prepare de lo que será ese encuentro de septiembre. No, sí, entonces mi invitación es a la ciudadanía de Pasto, a los jueces y magistrados del departamento, a los estudiantes de las múltiples facultades de Derecho que tiene la ciudad, a que acompañen a la Corte en este evento en el mes de septiembre, en el que va a ser un escenario muy propicio de discusión, de diálogo, de intercambio académico sobre lo que ha sido la labor de la Corte en estos 25 años. Bienvenido siempre a su casa, a su región. No, es un gusto para mí siempre tener la oportunidad de venir a Pasto. Presidente de la Corte Constitucional, aquí, nuestro huésped en casa.